Vamos entonces en cuarto lugar a considerar textos explícitos. Volvemos a nuestro tópico general. ¿Cómo la Biblia nos enseña que Jesús es Dios? Primero, porque le asigna los atributos divinos. Segundo, porque le asigna los nombres divinos. Tercero, porque la gente que conocía a Jesús testifica de eso tan especial que había en él. Pero en cuarto lugar, tenemos textos que explícitamente señalan la deidad de Jesucristo. Y ya hemos considerado algunos. Ya hemos leído varios textos acá donde claramente se le llama a Jesús Dios. Vamos aquí a tomar en conjunto 4 textos que son de los más explícitos. Y para que comprendamos la unidad bíblica, vamos a tomar 2 textos del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento. O sea, para que veamos que este es un testimonio uniforme de todas las Sagradas Escrituras. La deidad de Jesucristo. Entonces, el primer texto que vamos a considerar es Isaías 7:14. Claro, son solo 4 textos por tiempo y espacio. Pero si consideráramos todos los textos que enseñan explícitamente la deidad de Jesucristo, tendríamos una buena cantidad de ellos. Pero vamos a considerar solo 4. 2 del Antiguo y 2 del Nuevo. Isaías 7:14. Ya en un punto anterior del curso lo mencionamos con relación a la profecía de Mateo, pero ahora vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a empezar desde Isaías, para que comprendamos bien las palabras de Mateo. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este texto nos enseña que el futuro rey de Israel, el Mesías, es Dios con nosotros. Pero en primer lugar, vamos a considerar este texto a la luz de su propio contexto. Ya sabemos que este texto es citado en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 1, versículos 19 al 21, el evangelista Mateo dice que lo que sucede con el hijo de María es en cumplimiento de las palabras del profeta. Entonces tenemos unas palabras de Isaías en el tiempo de Isaías, pero que luego, muchos siglos después, son retomadas por el evangelista y aplicadas a Jesucristo. Para que entendamos bien, entonces, vamos a considerar primero el texto de Isaías en su propio contexto. ¿De qué nos habla Isaías? Lo que Isaías declara en este texto sucede en un momento específico de la historia de Israel. Y el momento específico está señalado en el capítulo 7, versículos 13 al 17. Voy a leer entonces Isaías capítulo 7, versículos 13 al 17. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Ahí está una descripción del contexto histórico de este anuncio profético. Aquí tenemos en primer lugar el anuncio de un niño que se llama Emmanuel. En segundo lugar tenemos el anuncio de un enemigo de Israel. Y en tercer lugar tenemos un anuncio de liberación. Dios va a librar a Israel de su enemigo.
En primer lugar, entonces, el niño Emanuel. Vamos a considerar al niño Emanuel. En el versículo 14 leemos: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Hay un niño que va a nacer allá en ese contexto histórico, y ese niño va a tener un título, va a tener un nombre que es Emanuel. Muchas interpretaciones hay con respecto a la identidad de ese niño que se llama Emanuel. Para resumir, las diferentes interpretaciones son las siguientes. Primero, algunos intérpretes dicen que se refiere a un niño nacido en el curso ordinario de la naturaleza. O sea que se refiere a un niño que nació en ese momento histórico. Pero hay diferentes interpretaciones acá. Primera, algunos intérpretes dicen que ese niño es Ezequías o alguno de los hijos del rey Acaz. Esa es la primera interpretación ahí que mencionan los comentaristas. Dicen que ese niño Emanuel pudo haber sido Ezequías o alguno de los hijos del rey Acaz, porque a quien Isaías le está dando esta profecía es al rey Acaz. Segundo, algunos dicen que pudo haber sido el hijo de alguna mujer que estaba presente en ese momento de la profecía. Que cuando Isaías da esta profecía, allá en ese momento, en algún lugar, hay una mujer que está embarazada, Isaías la señala y es ese hijo al que se le llama Emanuel. En tercer lugar, algunos dicen que es el hijo de alguna mujer imaginaria y que llamaría a su hijo Emanuel. O sea, no una mujer que estaba ahí inmediatamente, sino cualquier mujer en un contexto más amplio. Y en cuarto lugar, que se refiere al hijo de la esposa de Isaías. O sea que ese niño Emanuel es un hijo de Isaías. Esa es la cuarta interpretación que se da. Y un segundo hilo de interpretación es de aquellos que dicen que solo se refiere al Mesías. O sea que Isaías no se está refiriendo a un niño contemporáneo, sino que simplemente habla proféticamente y se refiere al Mesías, no más. ¿Sí? ¿Qué pensamos sobre esto? Voy a dar algunos argumentos voy a dar algunos argumentos que van en la línea de pensamiento de que este niño Emanuel es un hijo de Isaías. O sea, que este niño Emanuel es un niño que nace en ese contexto histórico y que particularmente entonces es un hijo de Isaías. ¿Por qué pensamos esto? En primer lugar, el libro de Isaías menciona otros dos hijos de Isaías que tienen nombres proféticos o que tienen nombres simbólicos. Primero, capítulo 7, versículo 3. Observen lo siguiente, capítulo 7 de Isaías, versículo 3. Dice: entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz tú y Sear-Yasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del labrador. Isaías aquí tiene un hijo, va a salir al encuentro del rey Acaz. Dios le dice: ve con tu hijo para darle un mensaje al rey. El mensaje es el nombre del hijo. Algunos de ustedes tienen una nota de pie de página ahí en el nombre Sear-Yasub. ¿Qué dice la notica de pie de página? Sear-Yasub significa un remanente volverá. Capítulo 10, versículo 21 y 22 lo explica. Capítulo 10 de Isaías, versículo 21 y 22. Dice: el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. O sea que el anuncio de Dios para Israel a través de Isaías es que un remanente volverá. Va a haber un remanente de Judá que se salvará. ¿Y cómo Dios anuncia inicialmente esa profecía? La anuncia con el hijo de Isaías. Entonces tenemos
un primer hijo de Isaías que se llama Sear Yasub, y ese nombre es un nombre simbólico que anuncia a Israel una promesa divina. Capítulo 8, versículos 1 al 4. Un segundo hijo de Isaías. Aquí menciona un segundo hijo de Isaías. Isaías 8, 1 al 4. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salah Hadbash. Leamos los versículos siguientes. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, y me llegué a la profetisa. ¿Qué significa me llegué? ¿Ah? Tuve relaciones sexuales. Eran esposos. Pero ¿cómo le llama a la esposa? Profetiza. O sea que también le tiene un nombre simbólico a la esposa. No dice el nombre de la esposa, le llama la profetisa. Es su esposa. La esposa entonces también tiene un nombre simbólico. Dice, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salah Hadbash, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. ¿Qué significa Maher Salah Hadbash? Ustedes lo tienen por ahí en una nota de pie de página en sus Biblias. El despojo se apresura, la presa se precipita. Es decir, ese hijo de Isaías tiene un nombre simbólico que anuncia la derrota de los enemigos de Judá. Los enemigos de Acaz, que eran el rey de Damasco y el rey de Siria. Iban a ser destruidos por el rey de Asiria. Entonces observamos muy bien que Isaías tiene dos hijos. Explícitamente el texto lo dice, tiene dos hijos que cada uno tiene un nombre que tiene un significado en el mensaje de Isaías para el momento histórico. Pero además, en el capítulo 8, versículo 18, tenemos una declaración explícita de Isaías con respecto a él y su familia. Esto era lo duro del profeta en Israel. Lo especial del profetismo en Israel era esto. Mire lo que dice capítulo 8, versículo 18. He aquí, dice Isaías, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Es decir, Isaías con su familia era un mensaje profético para Israel. Eso no es típico de Isaías. Si usted ha leído los profetas del Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que es típico que los profetas tienen que hacer de su vida una profecía para Israel. ¿Ustedes recuerdan a Ezequiel? ¿Qué le dice Dios que haga? ¿Sí? ¿Recuerdan qué le dice Dios a Ezequiel que haga? Le dice, ve y coge este cinto, mételo por allá y vuelve a los tantos años y mira que el cinto está podrido. Eso es señal para Israel. ¿Sí? A Jeremías Dios también le dice que haga ciertas cosas. ¿Sí? A Ezequiel Dios le dice, tu esposa murió, pero no llores por ella. No endeches a tu esposa porque así como tú no lloraste a tu esposa, yo no voy a llorar la destrucción de Israel. Entonces los profetas no solo profetizaban con su palabra, sino profetizaban con toda su vida. Podríamos decirlo de esta manera, la vida del profeta era un gran teatro, donde Dios escenificaba lo que hacía con su pueblo. Entonces aquí tenemos a Isaías, cuyo nombre significa Jehová es salvación, que tiene una esposa a la cual le llama la profetisa, y tiene un hijo que se llama Sear Yasub, que significa que un remanente será salvo, y tiene otro hijo que se llama Maher Salah Hadbash, que significa que la presa se apresura, es decir, que Dios va a destruir los enemigos de Israel. Volvamos entonces a Isaías 7:14. Entonces el texto dice lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. De acuerdo a ese contexto, a mí me parece que lo más natural es entender que este es otro hijo de Isaías, que tiene un nombre profético, Emanuel. Y de paso, esto nos ayuda a entender la referencia a la mujer que va a concebir este hijo como la Virgen. ¿Quién es la Virgen? Ahí en el contexto histórico de Isaías, ¿quién es la Virgen? La esposa de Isaías. ¿Por qué le llama la Virgen? ¿Por qué era virgen? Tal vez no, porque si no es el primer hijo de Isaías, porque el primero sería Sear Yasub, es porque es un nombre simbólico, como le llamó posteriormente la profetisa. Eso es típico en los profetas, utilizar todo ese lenguaje simbólico, pero para expresar eventos reales. Entonces, el niño Emanuel en el contexto de Isaías es un hijo de Isaías. Y ese nombre significa Dios con nosotros. En hebreo significa Dios con nosotros. Noten los nombres aquí entonces cómo están armando un cuadro que es coherente con el momento histórico de Israel. Isaías se llama Jehová de salvación. Eso significa el nombre Isaías. Pero hay un hijo de Isaías que se llama el despojo se apresura. Y significa que Dios va a destruir los enemigos de Judá, pero a través del rey de Asiria. Sin embargo, Dios le promete algo a Israel, a Judá, particularmente a Judá. Le promete que aunque el rey de Asiria venga con gran devastación, de Judá un remanente será salvo. ¿Pero por qué razón serán salvos? Porque Dios está con ellos. Emanuel. Entonces pasemos al segundo punto. Si el niño Emanuel es un niño profético, es el hijo de Isaías, la pregunta siguiente es entonces, ¿cuál es el enemigo de Judá? ¿Cuál es el cuadro total aquí de la historia de ese momento, de ese contexto particular? ¿Cuál es el enemigo que está al acecho de Judá? Porque la promesa es esta: aunque haya un terrible enemigo al frente, Acaz puede confiar en la liberación de parte de Jehová, porque un niño que van a nacer se llama Emanuel. Capítulo 7, versículo 9. ¿Quién es el enemigo de Judá? Capítulo 7, versículo 9. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Este es el continuo llamamiento de Isaías. Arrepiéntase. El que confíe será salvo, el que crea será salvo. ¿Por qué? Porque la nación del norte, recuerdan que para este momento Israel está dividido en dos naciones. La nación del norte, que se le llama Israel o se le llama Efraín, que tiene como capital Samaria, esa nación, como está al norte, está amenazada por el rey de Asiria. Capítulo 8. Mira el versículo 4 que ya lo leímos anteriormente. Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Es decir, el contexto histórico, el panorama mundial de lo que está sucediendo acá es que se está levantando un poder mundial allá al norte, al nororiente. Es el imperio asirio. Y el imperio asirio está avanzando de norte a sur y está arrasando con todo lo que está a su paso. Pero en la geografía de Palestina estaba así. En la parte sur está Judá. Más arriba de Judá está Israel o Efraín con capital Samaria. Y más al norte está Damasco. Pero estos dos reyes del norte, las dos naciones del norte, Israel y Damasco, habían hecho un pacto para destruir a Judá. Eran 2 contra 1, dos naciones poderosas que querían destruir a Judá. Entonces la promesa de Dios es la siguiente: es que Dios va a utilizar al poder asirio para destruir a Damasco y para destruir a Israel, de tal manera que Judá quede libre. Pero hay un problema. ¿Qué va a detener la mano del rey de Asiria para que no llegue a Judá? Porque si destruye a Damasco y destruye a Israel, acto seguido, ¿a quién va a destruir? A Judá.
Ese es el punto histórico en el que nos encontramos. Entonces, ¿en qué consiste el acto de liberación? ¿Qué es lo que Dios va a hacer con Judá? Capítulo 8, versículos 1 al 10. Capítulo 8, versículos 1 al 10. Leo, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocantes a Majer, Salah, Hasbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Majer, Salah, Hasbaz. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. O sea, cuando el hijo de Isaías llegue a cierta edad, ¿cierto? Donde él ya pueda decir Padre mío y Madre mía, Dios va a destruir a Damasco y a Israel. Versículo 5, otra vez se volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, o sea, el rey de Damasco, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de río, impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria. Va a avanzar el rey de Asiria como un río y va a destruir todo a su paso, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. ¿Y pasando hasta dónde? ¿Hasta dónde iba a llegar el rey de Asiria? Hasta Judá. Inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extenderá sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel, Dios con nosotros. Reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros, o sea, Emmanuel. La promesa entonces que Dios le está haciendo a Israel es que aunque va a utilizar a Asiria para destruir a sus enemigos, Damasco e Israel, y el rey de Asiria va a tocar a Judá, con todo eso de Judá va a quedar salvo un remanente. ¿Y cuál es la garantía de esa promesa? El niño, Emmanuel. Ese niño era la garantía de que Dios iba a librar a Judá. Vayamos a Mateo capítulo 1, versículo 23. Isaías 1:23, perdón, Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En el versículo anterior, Mateo dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías cuando dijo. Es decir, de acuerdo con Mateo, Isaías y su familia presentan en profecía lo que un día sería una gran realidad. Repito, Isaías con su familia, allá en ese contexto histórico, presentan en profecía lo que un día sería una grandiosa realidad. El hijo de la Virgen ya no salvaría un remanente de Judá, sino que salvaría un remanente de la raza humana. ¿Para qué? Para hacer tabernáculo en medio de los hombres, para ser Emmanuel, Dios con nosotros. De manera que consideremos entonces brevemente ahora cuál es el verdadero Emmanuel, en segundo lugar cuál es el verdadero enemigo y en tercer lugar cuál es el verdadero acto de liberación. ¿Cómo es que Mateo retoma a Isaías y lo aplica ahora al momento en que Jesús está naciendo? El versículo 23 con el que iniciamos dice entonces, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿A quién le está llamando Mateo Emmanuel? ¿A quién le llama Mateo Dios con nosotros? Versículo 21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que este niño Emanuel, ¿ahora quién es? Jesús. La manera como entonces Mateo actualiza o trae esa profecía de Isaías es en primer lugar diciéndonos que ahora ha llegado el momento en que nace el verdadero Emanuel. Ese verdadero Emanuel es el niño de María, es Jesús. Él es el Dios hecho hombre. De acuerdo a lo que nos dice Pablo en 1 Timoteo 2:5, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué razón? Porque es el Dios hecho hombre. Él, Jesús, realmente sí es el Dios que habita en medio de su pueblo. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Entonces para Mateo, ahora Emanuel, el Emanuel que nace en esos días ya escatológicos, ese Emanuel es Jesús. Pero segundo, ¿cuál es el enemigo que viene a derrotar este Emanuel? El enemigo que Dios anunció en Isaías que iba a ser derrotado era Damasco e Israel. Pero noten acá el versículo 21, donde se anuncia el enemigo del cual viene a librar este Emanuel. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, ¿cuál es el enemigo aquí que está amenazando a la raza humana? Es el pecado. Ese es el enemigo que está asediando la raza. Es el enemigo que ha alejado a la raza humana de Dios. Es el enemigo que destruye la raza humana. Ese es el enemigo que viene a enfrentar este Emanuel. Y precisamente, noten cuál es el nombre de este Emanuel, cuál es el nombre de este Salvador, es Jesús. ¿Qué significa Jesús? Jesús significa Jehová salva. Eso significa el nombre Jesús. Y por último, entonces, ¿en qué consiste el acto liberador de este Emanuel? ¿De qué nos salva o de qué nos libra este Emanuel? Del pecado. El enemigo es el pecado. Ese es el verdadero acto de liberación. La diferencia entre el Emanuel de Isaías capítulo 7 y el Emanuel de Mateo capítulo 1 es que allá en Isaías Dios estaba en medio de su pueblo a través de un niño que tenía un nombre simbólico, un hijo de Isaías. La garantía para Acaz fue ese niño que se llamaba Emanuel. Cada vez que el rey veía a ese niño, ¿qué recordaba? La promesa de liberación. Su fe era fortalecida viendo a ese niño que se llamaba Emanuel. Pero ahora, el Emanuel de que nos habla Mateo, ¿quién es? Es realmente Dios con nosotros. Ese niño no era Dios con ellos. Ese niño era un símbolo de que Dios estaba con el pueblo. Pero ahora, cuando Jesús viene a la tierra, cuando desciende a la tierra, entra al vientre de la Virgen, es concebido en el vientre de la Virgen y nace, es en realidad, literalmente, Dios con nosotros. Cada vez que miramos a Jesús, entonces recordamos que Dios realmente vino a estar con nosotros. El segundo texto que vamos a considerar del Antiguo Testamento es Miqueas capítulo 5, versículo 2. Recuerden que estamos considerando textos que explícitamente señalan que Cristo es Dios. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y hay que reconocer que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar profecías que son muy enigmáticas, que tienen palabras difíciles de entender con respecto al futuro Mesías.
Y tal vez una de esas declaraciones más enigmáticas en el Antiguo Testamento con respecto al Mesías son las que vamos a leer acá en Miqueas 5:2. Dice el texto: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esas son las palabras de Miqueas. La primera pregunta que vamos a considerar acá es: ¿de quién habla el profeta? ¿De quién está hablando Miqueas acá en este texto? Observe muy bien que no nos da un nombre, no nos lo identifica por nombre, pero sí nos da ciertas características de la persona a la que él se está refiriendo. Y esas características nos van a llevar a una guía segura de quién es ese que en palabras de Miqueas será el Señor sobre Israel. La primera pista es que el texto dice que saldrá de Belén. Este futuro Mesías es alguien que saldrá de Belén. El texto dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Es decir, esta persona de la que está hablando Miqueas es alguien que va a salir de Belén. La palabra hebrea, el verbo que se utiliza ahí, en algunos otros contextos significa ser descendiente de alguien. Esa palabra salir de, el verbo hebreo yatzá que se utiliza ahí, en algunos textos, como los que vamos a considerar ahorita, se refiere a los descendientes de alguien. Génesis capítulo 10, versículo 14. Aquí vamos a considerar la palabra salir, porque el texto dice que la persona a la que se está refiriendo saldrá de Belén. ¿Qué significa salir de Belén? Por aquí tenemos una guía de lo que significa esa palabra. Génesis capítulo 10, versículo 14. Dice: a Patrusín, a Caslujim, de donde salieron, ¿notan la palabra? De donde salieron los filisteos y los Caftorín. ¿Qué significa la palabra salir ahí? Significa ser descendiente de tal. Es decir, acá el texto dice que de Patrusín y de Caslujim, de ellos salieron dos pueblos, los filisteos y los caftoreos. Eso es lo que el texto nos dice. Entonces la palabra salir aquí significa ser descendiente de alguien. Ese entonces es el significado de la palabra salir allá en Miqueas 5:2. ¿Qué significa entonces que el profeta nos diga que esta persona va a salir de Belén? Es decir, es alguien que es descendiente de Belén, o sea, que nace en ese lugar en particular. Es interesante porque encontramos otros textos donde esta misma expresión salir de se aplica al Mesías. Por ejemplo, Isaías capítulo 11, versículo 1. Isaías capítulo 11, versículo 1 es un texto que se reconoce como mesiánico. Y allí dice lo siguiente: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará, el versículo 2 dice, sobre él el espíritu de Jehová, etc. O sea, este texto dice que el Mesías saldrá del tronco ¿de quién? De Isaí. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa la expresión saldrá? Que es un descendiente de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David. Entonces, por ahí en textos así, tenemos una guía segura para entender que la referencia es a un descendiente de tal. Ahora, el Miqueas nos dice que el Mesías saldrá de Belén. Belén es una ciudad
que se encuentra 9 kilómetros al sur de Jerusalén. Bueno, ciudad, cuando uno dice ciudad en nuestro contexto se imagina Medellín, Bogotá, ¿no? Bueno, más bien digamos es una población que está al sur de Jerusalén, muy cerca de Jerusalén. Su nombre en hebreo, Betlehem, significa casa de pan. Casa de pan, eso es lo que significa. El Nuevo Testamento identifica la ciudad de Belén como el lugar de nacimiento de Jesucristo. Mateo capítulo 2, versículo 1. Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquí tenemos una identificación clara entonces de que el lugar de nacimiento de Jesús fue Belén. Los judíos habían interpretado las palabras de Miqueas como una profecía mesiánica. Y lo sabemos porque el Targum de los profetas, el Targum Jonatán de los profetas, lo traduce de la siguiente manera. Recordemos algo, explico algo. Los Targums son las traducciones arameas del Antiguo Testamento, hebreo. Los judíos, como ya les dije en otras ocasiones, dejaron de hablar el hebreo. En el destierro babilónico comenzaron a hablar arameo. Entonces, tan pronto vuelven del destierro, ellos tienen la necesidad de que sus escrituras sean puestas en el idioma que ahora hablan, arameo. Eso, por ejemplo, lo vemos en el caso de Esdras y Nehemías. Porque en el caso de Esdras, cuando Esdras explica la ley, el texto dice que habían otros que estaban traduciendo al pueblo. O sea que Esdras leía en hebreo, hacía las explicaciones y habían otros que le estaban traduciendo al pueblo al idioma arameo. ¿Sí? Finalmente, con el paso de los tiempos y tal vez posterior a la época de Jesús, esas traducciones arameas llegaron a ser escritas. Pero es evidente que esas traducciones arameas del Antiguo Testamento circularon en Israel durante mucho tiempo, así fueran oralmente. Entonces, el Targum o la traducción aramea de Miqueas, de los profetas menores, dice lo siguiente. Mire cómo lo traduce el Targum este texto. Dice, y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de la casa de Judá, de ti me saldrá el Mesías para ser Señor sobre Israel. Desde allí, dice, desde el principio de los días de la eternidad. Este Targum es un testimonio de que los judíos entendían este texto como un texto mesiánico, como una profecía que se refería al Mesías. Cuando Herodes interrogó a los judíos de su época acerca del lugar del nacimiento del Mesías, porque llegaron a Jerusalén unos magos preguntando acerca del rey que había nacido. Entonces Herodes manda a llamar a los expertos judíos. La respuesta de los expertos judíos fue citar a Miqueas capítulo 5 versículo 2. O sea que es evidente que para los judíos este era un texto mesiánico, o sea, un texto que anunciaba en profecía el futuro Mesías. Y el punto claro, evidente entonces, es que de acuerdo al profeta, este Mesías tiene una característica específica que nos ayuda a identificarlo. ¿Nacería en dónde? En Belén. Sería de una de las familias de Judá y nacería en Belén. Entonces, aquí tenemos una pista de quién nos está hablando el profeta. En segundo lugar, consideremos qué dice el profeta. Por aquí tenemos más pistas, más características para poder identificar a esta persona que está señalando en profecía. ¿Qué dice el profeta de ese Mesías que nacería en Belén? Vamos a señalar 5 afirmaciones de Miqueas con respecto al Mesías. Primero, ya lo dijimos, el Mesías nacería ¿dónde? En Belén. Eso significa entonces la palabra saldrá. Ahora, hay un contraste interesante en el texto, porque esta persona que va a nacer, o esta persona sí que va a surgir en Belén, según en Isaías,
va a ser un señoreador en Israel. O sea, va a ser un gobernador, alguien que va a ejercer dominio. Sin embargo, este ser que va a ejercer dominio escoge nacer en una pequeña aldea de Judea. Ese es el contraste interesante que encontramos en el texto. El texto dice lo siguiente: pero tú, Belén, note cómo describe a Belén el texto, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. O sea que Belén era una pequeña aldea, pero en esa aldea va a nacer alguien que va a gobernar ¿a quién? A Israel. Los reyes generalmente nacen en contextos reales, nacen en palacios, nacen en las grandes ciudades, pero este rey no escoge llegar en una gran ciudad, sino escoge llegar en una pequeña ciudad, una pequeña aldea que, según las palabras de Miqueas, ni siquiera es digna de ser contada dentro de las tribus de Judá. Ese es el contraste entonces que encontramos ahí. Segundo, entonces nacería en Belén. Segundo, sería de la familia de Judá. El texto de Miqueas dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor, el que será Señor en Israel. Miqueas menciona la tribu de Judá. Este Mesías nacería en Belén, pero sería de la tribu de Judá. Y es evidente entonces que Miqueas tiene en mente textos como 2 de Samuel capítulo 7, versículo 16, o Génesis capítulo 49, versículo 10. Leámoslos, por favor. Primero, 2 de Samuel capítulo 7, versículo 16. Palabras de Dios al rey David. Mire la promesa que Dios le hace a David aquí, en este versículo. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Notan la promesa que Dios le hace a David? David pensó hacerle una casa a Dios, o sea, una casa literal, de paredes, ¿cierto? Un templo. Y en respuesta a eso, Dios le dice a David: tú no me vas a hacer una casa, yo te voy a construir una casa. Pero no una casa física o literal, no una casa de paredes, sino casa aquí significa descendencia. Una casa real, es decir, una descendencia real que se va a sentar en el trono, ¿cuánto tiempo? Eternamente. ¿Notan la promesa que Dios le hace a David tan increíble? La palabra casa acá no tiene un significado literal, evidentemente. O sea, Dios no le va a construir una casa física a David, sino que le va a construir una descendencia. ¿Recuerdan, por ejemplo, que Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Qué significa? ¿Que Josué va a ir al templo con su casa, con el edificio? Yo y mi casa, ¿qué significa? Yo y mi familia, o sea, yo y mis descendientes, mis hijos. Eso es lo que significa casa en este lugar. Miqueas tiene en mente eso porque David es descendiente ¿de quién? De Judá. David es de la tribu de Judá. Y aquí hay una promesa de un reino eterno, pero a través de los descendientes de David. David no iba a vivir para siempre. ¿Cómo era posible que él tuviera un reino eterno? Pues a través de sus descendientes, ¿sí? Pero seguramente Miqueas también tiene en mente Génesis capítulo 49, versículo 10. Génesis 49, 10, otro texto que es reconocido como mesiánico por los judíos. Tanto así que se han inventado un poco de gematrías, o sea, de juego de letras y de palabras con los significados numéricos para encontrar al Mesías allá. Pero mire lo que el texto dice, Génesis capítulo 49, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos.
en una época muy anterior a la monarquía de Judá. O sea, aquí en este momento particular, cuando Jacob pronuncia estas palabras a sus hijos, esto está sucediendo aproximadamente unos 800 años antes del reinado en Israel, antes del rey David. Las palabras de Jacob es que Judá va a ser la tribu real. Las palabras que utiliza, que implican reinado, es cetro y legislador. Y lo que dice aquí Jacob a sus hijos es que Judá va a tener el reinado en Israel. Eso entonces empieza a cumplirse con el rey David, pero ahora Miqueas nos dice que va a venir alguien de la descendencia de Judá que va a ser el Señor en Israel. Aquí tenemos un anuncio entonces ya profético. La pregunta, por supuesto, es que si Dios le dijo a David que iba a tener un reino eterno, ¿qué tipo de rey tiene que establecer un reino eterno? Tiene que ser un rey eterno. Solo un rey eterno puede establecer un reino eterno. Tercero, ¿qué dice el profeta Miqueas del Mesías? Primero, nacería en Belén. Segundo, sería la familia de Judá. Tercero, será Señor en Israel. El texto, vuelvo y leo, de Miqueas 5:2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. La expresión literal en hebreo es: saldrá para ser señoreador en Israel. Porque la palabra señorear en hebreo es un participio. Y los participios en hebreo mayormente funcionan como sustantivos. Entonces, esta persona va a ser un señoreador en Israel. Y la palabra que se utiliza aquí para señorear es una palabra que en hebreo significa ejercer dominio absoluto. Hay ciertas palabras en hebreo que significan Señor, como Adón o Adonai, pero la palabra que se utiliza acá, el verbo que se utiliza, la raíz verbal que se utiliza, que es mashal, significa alguien que gobierna o domina, alguien que ejerce un dominio soberano. Eso significa la palabra. Es una palabra que también implica tener derecho, tener poder sobre otro. Y es que desde tiempos antiguos en Israel existía la expectativa de alguien que los gobernara, que los dirigiera, que los señoreara. Por esa razón Israel en la época de Samuel pide rey. Quiere a alguien que vaya al frente de ellos. Ahora el profeta Miqueas le dice a Israel que el futuro en el que va a llegar ese señor, ese jerarca, ese señoreador, es un futuro cercano. Está próximo el futuro en que va a llegar ese anhelado señoreador. El carácter del gobierno de este señor está descrito en los versículos 4 al 11. Ahí en Miqueas capítulo 5. Miren qué tipo de señorío va a ejercer este señor. Leo Miqueas capítulo 5 versículo 4 y vamos a leer hasta el versículo 11. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastará la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres.
Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. ¿Sí notan el tipo de gobierno que va a establecer este rey? Hermosas las palabras que señala Miqueas. En cuarto lugar, ¿qué dice Miqueas acerca del Mesías? Y aquí empezamos a encontrar la declaración enigmática, porque Miqueas nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. Esto es lo cuarto que afirma. Sus salidas son desde el principio. Insisto, esto es una declaración enigmática. Aquí la cosa, diríamos, se empieza a enredar. Lo que se ha dicho hasta aquí es claro, no tenemos problema con eso. Hasta ahora lo que el profeta nos ha dicho es que el futuro Mesías nacería en Belén, el futuro Mesías sería de la tribu de Judá y el futuro Mesías sería Señor sobre Israel, ejercería un reino sobre Israel. Eso es claro. Sin embargo, no es todo lo que Miqueas dice acerca del Mesías. Ahora nos dice que las salidas del Mesías son desde el principio. Isaías menciona ciertas salidas del Mesías que son desde el principio. Ahora, evidentemente se refiere al Mesías, porque Miqueas dice, y sus salidas. Ese sus, ¿a quién se refiere? Pronombre posesivo. ¿De quién son esas salidas? ¿De quién viene hablando? Del que será Señor en Israel. Entonces, esas salidas son salidas del Mesías, no se refiere a otro. Dos preguntas entonces se levantan en el texto. Primera, ¿a qué se refiere con salidas? Segunda, ¿a qué se refiere con la expresión desde el principio? Vamos a responder la primera en este punto y la segunda la respondemos en el quinto punto. Las dos preguntas, repito, ¿a qué se refiere con salidas? Y en segundo lugar, ¿a qué se refiere con la expresión desde el principio? Salidas es el plural de la palabra que ya encontramos al principio. Porque al principio Miqueas nos dijo que el Mesías saldría ¿de dónde? De Belén. Pero allá dijimos que la palabra salir significa ser descendiente de. Ahora Miqueas nos dice que el Mesías tiene otras salidas. La salida a Belén no fue la única salida del Mesías. Sin embargo, aquí la palabra salidas va a tener un significado diferente. Pero déjeme hacer notar algo especial que hay acá en el texto. Volvamos a leer la expresión. Vuelvo y leo todo el texto, pero les voy a señalar qué es lo que quiero que noten. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Notaron ese me? Literalmente en hebreo, saldrá para mí. ¿Quién está hablando ahí? ¿Se nota? Está hablando del Mesías. Y dice que el Mesías saldrá en Belén, pero además el Mesías tiene otras salidas. Pero ¿quién está hablando para que diga me? La respuesta debe estar en el contexto. ¿Qué dice el versículo 6? Tendríamos que retrocedernos. Capítulo 4, versículo 6. En aquel día dice Jehová. Es Jehová quien viene hablando. Ahora, capítulo 5, versículo 10. Acontecerá en aquel día, dice Jehová. O sea que quien está hablando acá es Jehová. ¿Y qué es lo que está diciendo Jehová entonces?
que el Mesías sale a favor de él. El Mesías sale para mí, dice Jehová. O sea que estas salidas del Mesías son con respecto a Jehová. Esto es una clara indicación entonces de la unidad que hay entre Jehová y el Mesías. El Mesías sale para Jehová, sale a favor de Jehová o sale en nombre de Jehová. Y en el contexto de Miqueas, ya que es un contexto de soberanía, significa que el Mesías sale para ser Señor a favor de quién o en nombre de quién, de Jehová. Pero volviendo entonces al segundo uso de la palabra salir, ahora en plural, sus salidas, evidentemente notamos que ya no se refiere a un nacimiento. No se refiere a un nacimiento porque la palabra está en plural. Ya no es una única salida, la salida que sucedió en Belén, el nacimiento del Mesías en Belén, sino que ahora son varias salidas. De manera que aquí la palabra debe tener un sentido literal. O sea, salir. Ese es el sentido literal. El sentido secundario es el sentido de ser descendiente de. Lo que entonces Miqueas nos está diciendo es que son varias salidas del Mesías. No es la salida del Mesías en Belén. No es el único nacimiento del Mesías en Belén. Son salidas que el Mesías ha estado haciendo desde el principio. Porque el texto dice, y sus salidas son desde el principio. ¿Pero qué significa principio? La palabra que se utiliza allá, principio, en hebreo kedem, significa lo siguiente, y voy a citar el diccionario hebreo bíblico. Significa como en el pasado, o significa desde tiempos antiguos, o significa, por ejemplo, en la expresión Elohei Kedem, significa Dios de la eternidad, o Dios eterno. Es decir, esta palabra puede señalar hacia un principio que puede ser cercano o demasiado lejano. Depende del propio contexto del texto. Miremos Deuteronomio capítulo 32, versículo 27. Deuteronomio 33, 27. Dice el texto, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos, él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. La expresión que tenemos acá, el eterno Dios, es literalmente en hebreo Elohei Kedem. O sea, si lo traducimos literalmente está diciendo es el Dios del principio. Eso es lo que dice literalmente la expresión. Pero, ¿vieron cómo lo traduce? Por lo menos Reina Valera. El Dios eterno. ¿Por qué razón? ¿Por qué traducen la expresión hebrea el Dios del principio como el Dios eterno? Porque ¿cuál es el principio de Dios? No tiene principio. Entonces la palabra que tiene ese significado y el propio contexto es el que nos señala qué tan atrás tenemos que devolvernos. ¿Qué tan atrás tenemos que devolvernos? Y claro, lo único que tenemos en el contexto de Miqueas 5:2 es la siguiente expresión. Miqueas dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ese es el único contexto que podemos colocar. Es decir, ¿desde cuándo son estas salidas del Mesías? Desde la eternidad. Entonces, ¿desde cuándo existe el Mesías? Porque si ha estado saliendo desde la eternidad, es porque el Mesías existe desde la eternidad. Claro que una forma de expresarse así como la que encontramos aquí en Miqueas, nos hace pensar en un texto como Juan capítulo 1, versículo 18.
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, ¿quién es el que tiene la tarea de dar a conocer al Padre? ¿Quién es el que tiene la tarea de revelar la divinidad o la deidad o de revelar a Dios? Es el Hijo. Es decir, a Dios nadie le ve jamás, ¿cierto? Pero Dios sí se hace visible a los hombres. ¿A través de quién? Del Hijo. Pero para que el Hijo muestre al Padre, para que quien vea al Padre pueda decir, para que quien vea al Hijo pueda decir, veo al Padre, entonces el Hijo tiene que ser Dios como el Padre es Dios. Es maravilloso que de un niño que nacería en Belén, Miqueas entonces nos diga que ese niño ha estado saliendo desde la eternidad. Es como si Miqueas, y noten que digo, es como si, o sea, no estoy afirmando esto, es como si Miqueas nos estuviera diciendo que este Mesías que ha estado saliendo desde la eternidad a favor de Jehová, es decir, para revelar a Jehová, tuvo un acto culminante de salida, tuvo una salida definitiva que fue la salida en Belén. Y déjenme decir ahí algo como entre paréntesis. Quizá expresiones así como las que encontramos en Miqueas, asociada con lo que encontramos en Juan 1:18, el hecho de que el Hijo es quien revela a Dios, y recuerden también Hebreos capítulo 1, sea la mejor respuesta bíblica que tenemos para las misteriosas apariciones del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. No en todos los casos, no en todos los casos, sino en ciertos casos donde el ángel de Jehová actúa como Dios, recibe nombres divinos y recibe adoración divina. ¿Quién es ese personaje que ha estado revelando a Dios desde la antigüedad? Aquí tenemos una respuesta entonces en Miqueas. Y lo quinto que Miqueas nos dice acerca del Mesías es que el Mesías ha estado saliendo desde la eternidad, reforzando lo que dijimos antes. O sea, en el punto anterior dijimos que el Mesías ha estado saliendo. Hay varias salidas del Mesías, pero ahora en quinto lugar, en la última expresión del versículo 2, Miqueas nos dice que esas salidas del Mesías son desde los días de la eternidad. Y sus salidas, dice Miqueas, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta última expresión es explicativa. Explica la expresión anterior. ¿Qué significa desde el principio? La explicación es esta. Significa desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. La preposición con la que inician las dos expresiones que inician con la preposición desde, en español, en hebreo min, nos ponen en un marco temporal. Nos dan una referencia temporal. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué tiempo el Mesías ha estado saliendo? Y la respuesta entonces de Miqueas es desde los días de la eternidad. La palabra que se utiliza aquí para eternidad es olam. Y tal vez usted ha escuchado que uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es el Olam, Dios de la eternidad. Entonces es una palabra explicativa. Aquí entonces en Miqueas 5:2 tenemos esta expresión que lleva a esta salida del Mesías desde los días de la eternidad. ¿Qué tan antigua es entonces la eternidad? Para nosotros los seres humanos es imposible pensar en ese concepto de eternidad. Es decir, que el Mesías es eterno, es Dios. Y es Dios porque es quien revela a Dios. Solo Dios puede dar a conocer a Dios. Pero el Mesías estuvo en el pasado revelando a Dios
y tuvo un acto definitivo y culminante de revelación divina. Y fue su salida en Belén. La mejor forma como Dios se podía dar a conocer a los hombres, haciéndose hombre.